Saludos a todos, mi nombre es Albert de la Cruz y el día de hoy vamos a estar trabajando un tema muy importante. Sé que algunos lo conocen, otros no. Y este tema es nada más ni nada menos que los trastornos del espectro autista, también conocidos como TEA por sus siglas. El propósito de este material es brindarte información para que tú puedas comprender más acerca del mismo. Sé que hay muchas dudas, muchos mitos y también mucha mala información al respecto, pero en este video vamos a hacer un análisis exhaustivo, eficaz y sencillo para que lo puedas entender y puedas comprender los cimientos del autismo. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la etimología y la creación del término. Esta palabra viene de dos palabras griegas, la primera autos, que significa uno mismo, propio o por sí mismo, e ismo, que es un sufijo griego que denota tendencia o doctrina. Según esta definición, estas dos palabras, podemos entender que el significado de autismo no es nada más ni nada menos que la tendencia a aislarse o encerrarse en uno mismo. En 1911, Paul Bleuler, un psicólogo suizo, fue quien acuñó este término y él utilizó este concepto como un síntoma de la esquizofrenia, caracterizado por una tendencia a alejarse de la realidad externa, junto con una marcada sustracción de la vida social y un evidente aislamiento emocional frente al mundo exterior. Ya conociendo el origen del término, tenemos que aclarar que no es lo mismo ni es igual el concepto que se usaba en ese tiempo que al que conocemos hoy en día, ya que han ido cambiando de manual en manual, de cada cierto tiempo el DSM cambia y se crea una nueva versión, entonces ciertos elementos de los mismos van cambiando. Lo primero que tenemos que comprender de las diferencias entre un DSM-4 y el DSM-5, ya que estos son los más fáciles para comparar entre sí porque son los que están más cercanos, es que en el DSM-4 se caracterizaba a los trastornos del autismo en dos categorías. La primera, en los trastornos generalizados del desarrollo, que incluía 4 categorías: el trastorno de Asperger, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno autista. Y también estaban los trastornos generalizados del desarrollo no especificados, que estos se catalogaban así cuando no cumplían completamente todos los criterios de alguno de los anteriores. Esta era la clasificación anteriormente, pero cuando llega el DSM-5, la situación cambia por completo, porque ya no pasan a ser categorías por separado, sino que empiezan a unificarse mediante un solo concepto, mediante una sola clasificación: los trastornos del espectro autista. Así que a partir del DSM-5 y versiones posteriores, como la versión revisada, el síndrome de Rett, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y otros, como ya mencionamos, pasan a ser TEA, pasan a ser trastorno del espectro autista, siendo este trastorno con 3 grados de gravedad: el grado 1, que es el leve; el grado 2, el grave, o bueno, moderado; y el grado 3, que es el grado grave, y es el que más necesita ayuda. Vemos aquí en este slide cómo esos nombres también eran usados para catalogar al autismo, pero todos ahora se pasan al concepto y a la clasificación del TEA. Según el DSM-5, las características principales de este trastorno son el deterioro social, tanto en la comunicación social recíproca como en la interacción social. Este es el criterio A. Según el criterio B, los patrones de conductas, intereses o actividades restrictivos y repetitivos son una característica de los autistas. Estos síntomas están presentes desde la primera infancia y limitan o impiden el funcionamiento cognitivo. Criterios C y D. La etapa en que el deterioro funcional llega a ser obvio variará según las características del individuo y su entorno. Las manifestaciones del trastorno también variarían mucho según la gravedad de la afección autista, el nivel del desarrollo y la edad cronológica. De ahí el término espectro, o sea, es un espectro, es un concepto ya, una clasificación compleja. Aquí se puede se debe de estudiar mucho
Y ya que es un espectro, debemos de entender que esto es muy variante, o sea, cada caso es individual, cada caso hay que evaluarlo de manera individual, porque cada caso es diferente. Entonces, vamos ahora con los síntomas. El síntoma A, o el criterio que nos da el DSM-5A es deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social, ya lo vimos, que se manifiesta por lo siguiente. Uno, las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución de intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Dos, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían. Por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias de comprensión y el uso de gestos. Como pueden ver aquí, debemos de considerar y aclarar, esto hay que ponerle énfasis, que los autistas no pueden mantener contacto visual con las personas. Y se va a dar la característica de que ciertos autistas van a aletear como si fuesen una mariposa, como si estuviesen volando. Estos son síntomas que apuntan a que el niño puede tener autismo. Las deficiencias, este es el 3, en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían. Por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos, tienen ausencia de interés por otras personas y también se les hace difícil hacer amigos. El criterio B. Patrones repetitivos y restrictivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos. 1. Habla estereotipada o repetitivo, incluyendo movimientos, utilización de objetos. Todo esto, por ejemplo, va a ser repetitivo. Estereotipa motora simple, alineación de los juguetes, ecolalia, entre otros. 2. Insistencia en la monotonía. Excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Ellos van a fijarse en una rutina, y si ellos tienen una rutina de que tienen que hacer esto y después esto y después esto, a ellos se les cuesta cambiar su rutina, y si eso pasa, entonces se van a volver irritables y demás. 3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Y 4. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, los autistas son hipersensibles. Si tú les tocas, ellos van a tener mucha sensibilidad al tacto y les pueden molestar. Igual tienen mucha hipersensibilidad a los sonidos fuertes o bueno, también a la misma luz por esa característica. Criterio C. Los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, ya que no pueden manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en las áreas de su vida, la social, la laboral y otras áreas importantes como el área académica. E. Estas alteraciones, ojo con esto, no se explican mejor por la discapacidad intelectual, ya que no todos los autistas tienen discapacidad intelectual. Están los Asperger, que tienen una inteligencia promedio o inclusive superior a la media según el coeficiente intelectual. Y tampoco se le puede diagnosticar retraso global del desarrollo. La discapacidad y el trastorno del espectro coinciden, pero no siempre. Así que tenemos que tener mucho cuidado de catalogar al autismo. Este es uno de los mitos que muchas veces se habla de que los autistas son personas que tienen discapacidades intelectuales, y cuando una persona que no tiene conocimiento de psicología y que no ha estudiado de este tema piensa en autismo, piensa en que todos son personas que tienen retraso, cuando esto no es así. Así que nosotros tenemos que entender y prepararnos como psicólogos para debatir, para refutar esta falsa afirmación, este mito de que esto sucede así en todos los casos.
Y a los pacientes, esto es una nota, con un diagnóstico bien establecido según el DSM-4, ya esto fue lo que estábamos hablando anteriormente, pero fíjense que como el DSM-5 lo vuelve a decir, que todo lo del DSM-4 pasa de nuevo a ser parte del TEA, de este espectro, y no en categorías separadas. Aquí están los especificadores, saqué esta imagen del mismo DSM-5 y me sorprende porque muchas veces pensamos también que hay un deterioro del lenguaje acompañante y esto no siempre sucede en todos los casos. Hay autistas que pueden tener un lenguaje verbal excelente. Por eso se pone con o sin deterioro del lenguaje acompañante, con o sin déficit intelectual acompañante. Y se puede presentar también con otras enfermedades físicas y demás, así como no necesariamente tienen que pasar así. La prevalencia. En Estados Unidos, que es el país en donde más se han estudiado este tipo de patologías, las investigaciones apuntan a que cerca del 1% de la población tienen. Esto es en estimaciones parecidas en las muestras infantiles y de adultos. Vamos ahora, ¿cuál es la relación entre el género y la cultura con el autismo? Empezando con el género, el trastorno del espectro autista se diagnostica 4 veces más frecuentemente en el sexo masculino que el femenino. Aunque existen diferencias culturales respecto a la normalidad de la interacción social, en el caso del autismo ya se sale del margen aceptable por la cultura. Por eso es que es una patología. Eso es otro factor que termina influyendo. Desde temprana edad ya el padre puede ir viendo ciertos síntomas que pueden inducir a que él piense y diga, no, esto no es normal para la edad. Entonces, ahí poco a poco se puede descubrir si un niño tiene autismo o no, porque se sale de ese margen cultural. Y vamos ahora con la etiología. Esto tiene componentes tanto como genéticos, fisiológicos y ambientales. En los genéticos, las estimaciones de la heredabilidad del trastorno varían entre el 31, entre el 37 y más del 90%, basándose en la tasa de concordancia entre gemelos. Actualmente, hasta el 15% de los casos de trastorno de TEA parece asociarse a una mutación genética conocida, siendo muchas las variantes de novo, del número de copias y las mutaciones de novo en genes específicos que se asocian al trastorno en las diferentes familias. Sin embargo, incluso si el trastorno del espectro autista está asociado a una mutación genética conocida, esta no parece ser completamente penetrante, porque también hay que entender que hay factores ambientales. La edad avanzada de los padres cuando dan a luz puede influenciar esto. El bajo peso al nacer o la exposición a ciertas sustancias también influyen en el desarrollo de que una persona desarrolle esta enfermedad. La conmovilidad. El trastorno TEA se asocia frecuentemente a deterioro intelectual y a alteraciones estructurales del lenguaje, entendiendo que la comorbilidad es la probabilidad de que si tú tienes un diagnóstico, tú tienes la posibilidad de adquirir otro. Entonces, también en los autistas se puede dar el caso, es muy bastante común, de que el trastorno de la conducta alimentaria, de la ingesta de alimentos, pueda acompañar a este mismo. Y aproximadamente el 70% de los individuos con trastorno puede tener un trastorno mental comórbido y el 40% puede tener 2 o más trastornos mentales comórbidos. Cuando se cumplen los criterios del TDAH y del TEA, se deberían realizar los dos diagnósticos. O sea que no son excluyentes, pueden estar los mismos al mismo tiempo. Diagnóstico diferencial.